A ver, mirad, nosotros nos basamos en datos y tenemos que explicaros primero que según los datos recogidos por una encuesta que se hace a nivel estatal, que es la encuesta Studes, las drogas más consumidas entre los jóvenes entre 14 y 18 años son el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes, ¿vale? Y sobre todo los hipnosedantes, que la prevalencia está en consumo de mujeres, ¿vale? Las mujeres son las que más consumen este tipo de sustancias. De nuevo acudimos a esta encuesta y normalmente como media están en los 14 años con 9, ¿vale? O sea, casi los 15 años. Es cuando empiezan a probar esta sustancia, ¿vale? Que sería el uso. Empezarían con un uso puntual, más o menos en esa edad. Bueno, desde luego lo primero que tenemos que plasmar es que el cerebro humano no se termina de desarrollar hasta los 25 años, ¿vale? Entonces la última parte del sistema nervioso central que termina de desarrollarse es esta parte de aquí, que se llama frontal, prefrontal, y es la encargada sobre todo pues, de tomar decisiones, reflexionar, analizar, resolver problemas, etc. Entonces, desde luego que si yo meto cualquier tipo de sustancia, y no estamos hablando solo de cannabis, sino alcohol, nicotina u otro tipo de sustancia que pueda alterar la maduración o la creación de sinapsis o el desarrollo de neurotransmisores antes de los 25 años, que bloquea todo eso, si meto una sustancia que bloquea todo eso, desde luego va a haber daños cerebrales, con muchísima más probabilidad que si empiezo un consumo a partir de esa edad, a partir de los 25. El daño se puede producir también a partir de los 25, pero con mayor probabilidad puede haber pues, más problemas si consumo antes del desarrollo del sistema nervioso central. Y desde luego lo que nos dicen los datos también es que cuanto antes comience una persona a consumir una sustancia, incluida la marihuana, más probabilidad hay de desarrollar pronto una dependencia, que es, digamos, la problemática más grande que existe dentro de las adicciones. Porque nosotros en adicciones podemos usar, abusar o depender, ¿no? de las sustancias. Y la dependencia sería, digamos, el último escalón donde se genera un problema mayor, donde se necesita la sustancia de forma imperiosa y donde hay más problemas para dejarlo, ¿no? Entonces, desde luego que sí que hay daños, hay muchas estructuras que se dañan, como por ejemplo a nivel memorístico, a nivel atencional, a nivel de concentración, a nivel de procesamiento de toda esa información. De hecho, está muy asociado que si el consumo se produce en años de instituto, como para aprender cosas nuevas, pues necesitamos atender, concentrarnos y demás, hay un fracaso escolar mayor. Hay que añadirle también que se incluye el síndrome motivacional, que es esa desmotivación que ocasiona el consumo de cannabis que se va produciendo progresivamente, ¿no? Entonces estos chicos que consumen estas sustancias se desmotivan, cada vez les parece más difícil el instituto, pues porque no atienden, porque no aprenden, porque no pueden llegar y acaban abandonando las aulas, que es lo que acaba produciéndose pues, el típico absentismo o fracaso escolar, ¿no? o ese retraso. Les desmotiva hacer todo, se les desmotiva ducharse, desmotiva seguir una rutina de alimentación, deteriora la higiene del sueño, es decir, que todo lo que son rutinas de sueño también se ven tocadas. Y bueno, y no hemos hablado tampoco de la proyección hacia una enfermedad mental, es decir, que el consumo de la marihuana está comprobado científicamente que está muy relacionado con el despertar de enfermedades mentales y sobre todo si hay un antecedente genético previo y cuanto antes esta persona se ha iniciado en ese consumo con un patrón determinado y con una duración determinada. ¿Vale? O sea, eso sería ya un poco como la guinda, ¿no? Normalmente una persona que usa el cannabis no desarrolla enseguida estos brotes o esta enfermedad, sino que tiene que haber como una trayectoria, ¿no? Que normalmente, pues si se inician a los 14, a los 18, nosotros estamos viendo esquizofrenias, estamos viendo brotes psicóticos y estamos viendo muchos trastornos de personalidad que son crónicos. Entonces, es algo más gordo de lo que la sociedad cree o lo que a lo mejor las partes más proactivas o más procanábicas indican, porque nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista clínico que está deteriorando
la salud mental, ¿no?, de nuestros jóvenes, sobre todo en esas franjas de edad. Desde luego la sociedad sí que, o lo social, ¿no?, que engloba o que rodea a la persona, sí que es un factor importante. Con respecto a lo de la clase, ahí sí que te diría que las drogas no entienden de clases, sobre todo ahora, ¿no? A lo mejor si estamos hablando en los años 80, que sí que a lo mejor podíamos irnos a clases un poco, ¿no?, más bajas, pues sí que te podría decir, ¿no? Pero ahora mismo todo el tema de drogas se está moviendo en diferentes tipos de clases, no entiende de clases sociales, o sea, desde la baja hasta la jet set, hay consumidores de todo tipo, ¿no? Tienen una percepción de riesgo menor que del tabaco y del alcohol, ¿vale? Por eso precisamente, porque suelen asociar, creen que es más natural porque lo suelen asociar a que como viene de una planta, no es tratado, incluso lo puedes cultivar tú, ¿no? Es algo más natural y todo lo natural pues parece como que es más ecológico, ¿no? Ahora todo este apellido de que las cosas son ecológicas, pues tienen un boom. Entonces la marihuana es una de las cosas que se ha metido también dentro de ese boom ecológico, natural, pero se les olvida que no es inocuo. Entonces también se da ese caldo de cultivo entre los jóvenes de percibir todo como menos peligroso, ¿no? Luego a medida que vamos evolucionando en la vida, los miedos nos van entrando, como digo yo, ¿no? Los miedos se crean, ¿no? Pero cuando eres adolescente, cuando estás entre 14 y 18 años, no se ve, no se ve. Te ves pues, omnipotente, te ves que todo lo puedes, que vales con todo, ¿no? Que a mí eso nunca me va a pasar, ¿vale? Entonces ves menos riesgos asociados. Y en este caso, pues también, no ves riesgo asociado, ¿no?, al cannabis. Yo sobre todo sí que abogo por la prevención, mucho más de la que hay, pero una prevención no que se quede en lo anecdótico, ¿no?, en la típica campaña de 2018, 2015, ¿no? Sino, de hecho hay muchas más campañas que hace 20 y 30 años, ¿no? Y está muy bien. Pero yo abogo por una prevención que incluso esté metida transversalmente en el currículum escolar. Es decir, si prevenimos en medio ambiente, si prevenimos en sexualidad y hay tutorías sobre eso, ¿por qué no podemos hacer también un temario transversal sobre drogas, ¿no?, y que se meta dentro de una programación, para que desde la infancia, es decir, desde lo infantil, se vaya conociendo esto como algo peligroso, como algo de riesgo, como algo que puede suceder, y que eso luego te dé pie a un juicio crítico mejor. Porque normalmente cuando llegamos a la adolescencia, el juicio que tenemos sobre las drogas es no tengo ni idea, pero voy a probar, ¿no? Entonces ahí es más fácil que te metas en arenas movedizas, ¿no?, pero ya una vez que te inicias. Entonces vamos a crear adolescentes o vamos a crear infantes que empiecen a tener ese juicio crítico desde pequeños, ¿no?, y que sepan lo que les van a ofrecer dentro de 10 años y que antes de que les lo ofrezcan ellos ya tengan una información de lo que puede ocasionar y luego ya decidan, ¿no? Pero que decidan sabiendo las consecuencias, ¿no? Y con respecto a las campañas, lo que decía antes, yo creo que son necesarias, pero que se puntualice también dentro de un currículum escolar educativo. Nosotros cuando vamos a los institutos y entramos dentro de una programación y demás, pues también nos llaman, lo que hacemos es ir en el año anterior a cuando se produce normalmente el consumo, porque cuando ya el consumo está instaurado o está iniciado, es más difícil concienciar porque hay más resistencias. Entonces lo que se hace es ir un año antes, antes de que les ofrezcan, para que tengan una información antes de todo eso y que luego ya decidan.